Hola, yo soy José Spinning Cortés, DJ, productor y remixer. Hace poco en una de mis sesiones de live streaming, uno de ustedes me comentó que les gustaría entender qué es lo que hago cuando estoy en una cabina, así que decidí hacer esta sección aquí en mi canal de YouTube para explicarles cómo es que lo hago. En esta serie de vídeos no voy a pretender enseñarte a ser DJ y tampoco te voy a decir cuál es la mejor manera de hacerlo. Lo único que quiero es que cuando me veas a mí o a otro DJ pinchar o tocar o mezclar, sepas qué es lo que estamos haciendo en la cabina. Y esto lo voy a hacer explicándote mi propia técnica personal. Y bueno, si no sabes nada de esto, aquí te enterarás de qué se trata. Y si eres DJ y algo de lo que ves en mi técnica te sirve, pues ya tienes más herramientas para tus DJ sets. Así que bienvenido a mi DJ Masterclass. El trabajo de un DJ es mezclar discos, canciones o tracks que pueden haber sido hechos por él mismo o por otros productores o artistas en un estudio de grabación. Y aunque hoy en día el equipo de DJ te permite manipular la música hasta cierto punto, el hecho de que te subas a una cabina y presiones play no te convierte en músico. Hay DJs que en algún momento de su carrera se convierten en músicos al crear su propia música, y hay músicos que también son DJs, pero estas dos cosas no van necesariamente juntas. Para mezclar o para ser un DJ set profesional necesitas 2 o más reproductores de música que te permitan variar el tempo o velocidad de la canción. Este control viene etiquetado como pitch, que quiere decir tono, y bueno, al variar el tono, como consecuencia va a variar el tempo o velocidad de la canción. Estos reproductores pueden ser tornamesas de vinilo, CDs o media players, o una computadora con una interfase de audio y controladores MIDI. Vas a necesitar monitores o bocinas y algún tipo de audífonos. Por último, el elemento más importante es el sentido del ritmo y oído musical. Esto es el mixer, consola o mesa de mezclas. Es el cerebro de la cabina y aquí es en donde las señales de tus reproductores se mezclan en una sola señal para salir al sistema de audio y a tus monitores. Los más sencillos van a tener solo 2 canales de volumen, pero los hay con 3, 4, 6 canales, efectos, MIDI. Todos sirven para hacer lo mismo, pero depende de qué es lo que tú necesites para tu propio DJ set y de cuánto puedas invertir en tu equipo. Una vez que conoces a fondo tu mixer, prácticamente vas a poder tocar con cualquier mixer. Estas son las tornamesas y aquí es en donde se tocan o se pinchan los discos de vinilo con una aguja. Las tornamesas vienen con una base de hule o goma en el plato, pero los DJs se lo quitamos y usamos esto que se llama deslizador, y está hecho de algún tipo de tela o fibra que permite que el disco resbale sin dañarse y sin dañar el plato del aparato. Cuando hacemos esto, no hacemos fuerza en realidad en el plato, sino que solo aplicamos la suficiente presión para que el disco se detenga y resbale, pero no es tanta como para que el plato se detenga y se dañe. Lo primero para mezclar es tener una canción sonando y tu trabajo va a ser escuchar en los audífonos la canción que quieres mezclar. Vas a analizar si es más lenta o más rápida que la canción que ya está sonando y con el control de pitch vas a ajustar la velocidad hasta empatarla con la que está sonando afuera. Aquí es en donde entra tu sentido del ritmo, pues creo que con palabras es imposible explicar cómo saber si la canción va más lenta o más rápida. Esto tú lo vas a percibir al momento de escucharla. Una vez que la canción está preparada, suelto el disco y subo el control de volumen. A veces es de golpe o a veces gradualmente, pero el chiste es que se aprecien las 2 canciones al mismo tiempo y que la transición no sea muy abrupta. En la canción que está entrando voy a quitar la frecuencia grave con el ecualizador o con el filtro de paso alto, que es lo que a mí más me gusta usar, porque esto hace que suene la mezcla mucho más limpia y que al mismo tiempo no haya problemas de fase en las frecuencias graves, pues esto es muy notorio y no suena tan bien. Es importante revisar los niveles de salida siempre y ver que no piquen en rojo, pues rojo quiere decir que hay saturación de señal. Aunque muchos digan que no se nota, que no se oye, los sistemas de audio sí que lo notan y los sistemas de club y de grabación lo perciben. Esto causa que suene muy mal, además de que es posible que quemes amplificadores o que los dañes, o que puedas quemar bocinas incluso, y que puedas lastimar los oídos de tu audiencia.
Las canciones que usamos los DJs usualmente tienen partes diseñadas para mezclar y a esto le llamamos breaks. En su mayoría solo tienen percusiones y tal vez algún otro elemento, pero los breaks se caracterizan porque se centran en la percusión o en el groove. Hay DJs que mezclan estrictamente break con break, pero a mí no me gusta mucho porque creo que en la pista puede sonar un poco aburrido estar bailando solamente beats. Y yo prefiero que tengan siempre elementos melódicos sonando, ya sea bajos, sintetizadores, voces, y bueno, al mismo tiempo intento que las mezclas sean lo más armónicas que se puedan. Esto quiere decir que no haya choque de tonalidades cuando se encuentran dos o más canciones al mismo tiempo. Esto que escucharon fue una mezcla completamente armónica. Las dos canciones están en la misma tonalidad. Y bueno, esto también ayuda a hacer mezclas más largas. Y si quiero poner una canción que no está en la misma tonalidad, con los controles de ecualización, puedo regular cuando suena el bajo de una canción o el de otra y así no tengo ningún tipo de colisión de tonalidades. Bueno, déjame en la caja de comentarios tus preguntas o bien cuéntame si aún usas vinilo. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita, darle pulgar arriba si te gustó este video. Yo soy José Espín Cortés, muchas gracias, hasta la próxima.